Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO y bueno, hoy estamos dando inicio a nuestra quinta y última sesión de estas jornadas sobre ciberresiliencia en la era de la inteligencia artificial generativa. Ha sido una semana interesantísima de conversaciones y sobre todo de mucho apoyo y confianza por parte de ustedes, nuestros suscriptores que nos han estado acompañando todos estos días. Y hemos querido cerrar la semana con un panel de expertos de altísimo nivel. Hoy nos acompaña Juan Alejandro Aguirre, quien es director de soluciones de ingeniería para América Latina de Sonic Wall. Juan, bienvenido. Nos acompaña Germán Patiño, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Lumo Technologies. Buen día, Germán. Y al fin, y también nos acompaña Fabiana Ramírez Cuenca, quien es ESET Security Researchers, que sería como investigadora en seguridad de ESET, ¿verdad, Fabiana? Claro, investigadora en seguridad informática. El nombre Exactamente. suena bien, digamos. Pero Perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Y la verdad es que esta semana hemos estado abordando conceptos muy vinculados al tema de la ciberresiliencia, un poco cuáles son las nuevas tendencias que se están imponiendo en la computación empresarial, partiendo de lo que es ya un hecho asumible y es que hay una carrera casi que abrazo partido entre la innovación tecnológica de cara, de cara a la protección de los datos y la acción cibercriminal, ¿no? Entonces, en este sentido, queríamos dejar un poco al final el desarrollo de ideas en torno al fraude electrónico y me encantaría arrancar con la primera pregunta desde la perspectiva de cada uno. ¿Cuál creen ustedes que son las tendencias más preocupantes en el ámbito del fraude en América Latina y cómo están evolucionando estas fórmulas con la entrada en juego de la inteligencia artificial? Quizás pudiésemos empezar contigo, Fabiana. bueno, como les parezca, creo que Sí, quizás todos vamos a rodear la misma opinión, así que sí, no me voy a extender. Pero lo que sabemos es que, bueno, desde hace unos años ya la inteligencia artificial, como seguramente ya todos los presentes las habrán usado, está accesible para todos y muchas veces ni siquiera uno necesita ser un profesional para poder utilizarla. Entonces, este hecho de que una persona, cualquiera sea, la pueda tomar y utilizar, implica que también el cibercriminal lo pueda. ¿Y qué hace una inteligencia artificial? Bueno, procesa datos y realiza acciones más rápido que nosotros. Sabemos que le han dado mucha utilidad a nivel malicioso, ¿no? No es que la herramienta sea maliciosa, la toman y les piden, por ejemplo, que le ayude a la redacción de mail de phishing. Algo en lo que también hemos visto que es muy llamativo para los cibercriminales es para en las etapas de reconocimiento de los ciberataques. Antes de atacar, yo tengo que conocer mi víctima. Y antes quizás el cibercriminal estaba sentado buscando información un par de horas, etcétera. Ahora ya con determinados algoritmos, incluso con aquellos conocidos, ¿no? OpenAI, Gemini y demás, ya podemos, sin ningún tipo de pregunta maliciosa siquiera, obtener un montón de información de cualquiera sea nuestro objetivo. Por supuesto, también se puede utilizar para otras cosas, como para acelerar el trabajo del criminal en la creación de código, entre otros, pero igualmente cedo la palabra, así no, no hablo todo del tema, digamos. vale, Juan, ¿qué me puedes contar? Buenos días a todos, también a los compañeros que están con nosotros hoy, Fabián. Bueno, yo creo que realmente uno de de las tendencias que estamos viendo, como le decía Fabián, es que con estas nuevas herramientas digitales estamos dotando de armas a el crimen tradicional, de alguna forma. Entonces, yo siempre hablo que tal vez uno de los casos de transformación digital más interesantes que estamos viendo es la transformación digital del crimen tradicional de toda la vida. Y fraude ha existido por muchos años, fraude bancario, fraude, diferentes tipos de fraude, pero ahora podemos hacerlo también digital gracias a ciertas herramientas de inteligencia artificial. Entonces vemos, por ejemplo, campañas de phishing mucho más sofisticadas, mucho más convincentes, en las cuales los usuarios o personas
eh, en su ambiente personal o en su ambiente privado son más fáciles de ser vulneradas de esta media. Por este medio vemos también phishing, como el phishing puede estar también siendo utilizado de diferentes formas, no solo phishing utilizando personas famosas, sino incluso personas dentro de una organización que hagan parte de una empresa. También lo vemos a nivel de voz, y todas estas nuevas herramientas digitales están siendo utilizadas precisamente para tipos de crímenes o tipos de fraude que conocemos hace mucho tiempo, que es como el arte del engaño. Ahora Ok. estamos haciendo ese arte del engaño en el mundo digital. Y cada vez también es más complejo poder detectar cuándo realmente es una actividad válida de la organización y cuándo es una actividad que busca vulnerar no solo a un usuario final, a una persona en su casa, sino a través de este tipo de entrada a toda una empresa. Entonces, eso es lo que estamos viendo precisamente, esa proliferación del phishing, del phishing, a través de mensajes de voz también, por ejemplo, cómo se busca engañar a las personas, por ejemplo, una persona famosa pidiendo dinero para una obra benéfica. Todo esto lo estamos viendo cada vez más de forma común. Vale, Germán. Eh, pues mira, a mí me gustó algo que dijo Fabiana y es que utilizó la palabra acelerar. Nosotros estamos viendo las tendencias que si tú las miras y haces un análisis de tendencias son las mismas de hace muchos años. Concuerdo con Juan que phishing es una tendencia que sigue a la alta en todos los reportes. Nosotros corrimos un reporte hace poco que se llama el Reporte de Compromiso 2024 y la tendencia número uno y la tendencia que aparece como campeona sigue siendo phishing, acelerado por inteligencia artificial, eh, utilizado por los adversarios en múltiples canales de distribución. El canal de distribución normal del phishing era correo electrónico y entonces aparecen canales de distribución como los SMS, como las redes sociales, como la mensajería electrónica, eh, aprovechándose de cosas como la inmediatez de un SMS, donde el mismo mercado nos ha enseñado a que un SMS es algo que necesita responder rápidamente, la mensajería electrónica también. Entonces, como que sigue siendo el mismo jugador, la misma tendencia a phishing, pero acelerado por lo que le da la inteligencia artificial generativa, sobre todo. Otra tendencia que yo creo que hay que hacerle doble clic es la capacidad de los adversarios de robar ampliamente información con infostealers. Sí, infostealers es algo que va en crecimiento y que es la evolución de los abuelitos de troyanos bancarios que estaban diseñados para robar credenciales, pero entonces Ok. ahora están interesados en robarte credenciales, en momentos de sesión, cookies, configuración del dispositivo. Ahí hay algo que creemos desde el humo que puede modificar rápidamente la posición de relevancia en cuanto al fraude. Y ahí concuerdo también que la otra tendencia que va a ser muy relevante es el tema de identidades sintéticas, identidades no humanas en el juego del fraude. Porque al final del día el comportamiento de la inteligencia artificial generativa y eso que hablaba Juan del deepfake no es más que la evolución de algo que teníamos en fraude hace unos años que era identidades sintéticas y lo que hizo la inteligencia artificial es acelerar la capacidad de los adversarios en cuanto a identidades sintéticas. Entonces, creo que esas tres tendencias van a cambiar o ya están cambiando, ya cambiaron el juego del tema de fraude. Correcto. Y ya que tú lo planteas, Germán, era una de mis preguntas, tiene que ver cómo está operando el deployment del fraude sobre identidades sintéticas, porque en ese particular la imaginación o te pone al borde del 007 en cuanto al uso del fake y del deepfake y no te lo tomas en serio, porque inclusive era una de las cosas que aprendíamos en la sesión de ayer, que en nuestra región, en América Latina, muchas medianas empresas y con más acento en las pequeñas, hay cosas en torno a los ciberriesgos que no se lo toman en serio, o sea, porque todavía lo ven como un poco delirante, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cómo se están implementando o cómo está evolucionando esto de las falsas identidades en el contexto digital? Pues mira, ahí concuerdo contigo mucho de que los seres humanos tenemos un sesgo
en un sesgo interesante. El primer sesgo es eso no me pasa a mí, eso tan avanzado no me pasa a mí. Hay un sesgo bien interesante y creo que nosotros los vendors de ciberseguridad tenemos un poco de culpabilidad porque el caso de uso que traemos de deepfake y de identidades sintéticas es un caso que bien dices parece sacado de una película de Misión Imposible y no necesariamente. Mira, el despliegue, hay despliegues sencillos de identidades sintéticas que tienen que ver simplemente con la combinación de información válida. Entonces imagínate un infostealer que roba información y credenciales, que roba configuraciones de sesión. No estoy hablando ni siquiera de un deepfake, sino de configuraciones de credenciales. Imagínate un adversario que tiene capacidad de mezclar data real, es decir, tu número de identificación con mi foto, con el QR de la cédula de Juan y mezclar todo eso en una identidad, ¿sí? Que al final del día es una identidad que está construida con datos válidos, el tuyo, el mío, el de Juan, pero que mezclados crean una identidad sintética que parece válida porque son datos válidos y que el adversario puede utilizar para ir a una fintech y sacar un crédito, porque al final del día valida datos que son todos reales. Entonces mira que no hay que llevarlo al nivel de ciencia ficción, de efectivamente tengo un deepfake en la cara y me robaron la voz y eso está pasando, no quiero decir que no está pasando, pero mira que es tan sencillo una identidad, o sea, hacer una identidad sintética es tan sencillo como combinar data válida de 3 personas diferentes. Y sobre eso puedo como adversario iterar, utilizar las capacidades de inteligencia artificial para decir cuál es la combinación, la mejor combinación de estos datos válidos. Y mira que no se necesita un despliegue tecnológico profundo de los lados de los adversarios, porque hoy rápidamente, pues tener acceso a data válida de los ciudadanos de cualquier país del mundo es tan simple como hacer una búsqueda en Internet. Claro. Entonces digamos que arranca como en esos casos y lo puedes llevar al nivel que quieras, ¿no? Lo puedes llevar a efectivamente videos falsos, falsificación de la voz, no sé, o sea, ahí los casos ya puntuales y específicos comienzan a ser bien interesantes. Correcto. Fabiana, ustedes desde ese hacen un seguimiento y bueno, sus reportes se han institucionalizado por lo menos entre la prensa especializada en cuanto a los sucesos de amenazas. Este tema de las identidades sintéticas se manifiestan con intensidad en América Latina. ¿Existe un nicho de industria que sea más atacada que otro? Bueno, a nivel genérico, sí vemos que hay industrias que son más atacadas que otras, pero no específicamente, no te podría decir específicamente en relación a las identidades sintéticas. Creo que como ya habían dicho antes, bueno, con todo esto de la inteligencia artificial estamos hablando de que es una tendencia enorme y de hecho la mayoría, cuando se realizan las investigaciones de las distintas campañas cibercriminales, hemos visto cómo se fueron perfeccionando las técnicas iniciales que utilizan para los accesos, que usualmente realmente son phishing, son suplantaciones de identidades y demás. Y esto nos lleva un poco a inducir que hay el uso de inteligencia artificial porque o hay inteligencia artificial o de repente los cibercriminales mejoraron su redacción, su estilo y demás. Puede ser, por supuesto, pero es lógico también el tipo de redacción que hacen los algoritmos de inteligencia artificial, que muchas veces ya son, quizás los usuarios habituales de OpenAI ya saben cómo escribe ChatGPT. Bueno, en base a eso nosotros también podemos inducir qué tipo de tecnología están utilizando. Además, mediante distintas pruebas de concepto, también podemos llegar a probar y, como decía, a inducir hasta qué tipo de actividades se puede llegar a realizar con un algoritmo público y que, por supuesto, no esté diseñado incluso con sus políticas de seguridad en funcionamiento. Pero a nivel genérico, como hablas de nuestros reportes, hemos visto que en el último tiempo las industrias más atacadas a nivel genérico son la de la educación, la industria financiera, inclusive fintech, la banca, y también todo lo que es construcción e industrias relacionadas a la energía, como minería y demás. Eso a nivel general. No te puedo dar un número exacto de cuántas veces de esos ciberataques se haya implementado esta cuestión relacionada a la inteligencia artificial,
pero sí sabemos que ya es la mayoría, porque nuestras investigaciones no solamente se ciñen a lo que detectamos o a lo que le preguntamos a las empresas, sino nosotros ya más dentro de mi trabajo puntual, dentro de lo que es el laboratorio de investigación de SET, ya vamos día a día investigando cómo está haciendo el movimiento cibercriminal en distintos lugares, ¿no? Y dentro de estos movimientos hemos encontrado diversas herramientas de inteligencia artificial adaptables para tareas relacionadas a ciberataques, no solamente para la realización de código, para el armado de campañas, para la identificación de la víctima y la posibilidad de generar o trabajar con la inteligencia artificial la creación de una campaña específica. Como te decía, los sectores más atacados son estos, pero creo que no hay como un blanco puntual con el cual se utiliza eso. Va a depender realmente del grupo y cómo lo esté implementando. Correcto. Juan, y desde el punto de vista de las tecnologías, porque este tema lo podemos atar un poco con otro aporte que nos hicieron durante la semana, que es en el universo de herramientas para la protección de datos, quizás una de las áreas donde las empresas de América Latina muestran mayor debilidad tiene que ver justo con la gestión de identidades de usuarios y de consumidores, ¿no? En ese punto de identificación. Eh, Considerando esto este tema de la evolución de las identidades sintéticas, ¿qué tecnologías son las llamadas a resolver esta capa de vulnerabilidad desde la perspectiva de SonyWell? Diferentes casos de uso para poderlo plantear. Por ejemplo, si estamos hablando a nivel corporativo, eh, algo básico, muy básico, y que todavía cuesta incluso en nuestra región implementarlo, es el múltiple factor de autenticación Mm, que ayuda a garantizar que una identidad digital, digamos, básica, como lo decía Germán, no estamos hablando todavía de utilización de datos biométricos muy sofisticados, sino un usuario y un password que puede ser fácilmente vulnerado o fácilmente robado, vaya acompañado de algo más, ¿no? Por ejemplo, que la persona se esté conectando desde su dispositivo y ese dispositivo sea válido y además tenga un token que él lo lleve para cualquier lugar, por ejemplo, en su dispositivo móvil, pero que no sea repetible, que cada vez esté cambiando en el tiempo. Entonces, estas tecnologías ayudan de alguna forma a garantizar que la persona que está accediendo a un recurso es quien dice ser. Pero cuando hablamos ya, por ejemplo, a nivel personal, a nivel de un usuario, por ejemplo, de un banco, no estamos hablando de un usuario de una empresa que puede ser el vehículo para que la empresa sea atacada, sino de una persona final en su casa, que puede ser víctima de un fraude financiero, por ejemplo, de un fraude bancario. Hay algunas tecnologías que están implementando también inteligencia artificial, como los motores de riesgo, principalmente, donde tú puedes ver, ok, este usuario generalmente se conecta todos los días desde Bogotá, hace transacciones con su tarjeta de crédito en ciertos comercios, en ciertos lugares, pero resulta que en 3 horas me está comprando en otro lugar del mundo, en Rusia o en China. Entonces, este tipo de comportamientos a través de motores, precisamente de machine learning, de inteligencia artificial, de redes neuronales de aprendizaje profundo, son fácilmente entrenables para ver, ok, este usuario está teniendo un comportamiento diferente, tal vez no es la persona que dice ser, no es quien dice ser. También vemos como, incluso como lo decía Germán, por ejemplo, con el robo de cookies, también intentan ingresar en tu sesión y poder hacer daño, por ejemplo, en una transacción que estés haciendo o en una actividad digital que estés realizando. Entonces hay múltiples tecnologías, algunas muy básicas y eficientes, pero también algunas más sofisticadas que pueden detectar un comportamiento anómalo de esa identidad digital. Algo que yo creo que es muy importante, como lo decía Germán, es que no todos somos conscientes que hoy todos tenemos una identidad digital. Todos correcto. tenemos una identidad digital, tenemos redes sociales, tenemos perfiles en Facebook, en diferentes lugares. Nuestra propia identidad digital corporativa también hace parte de esa identidad digital más amplia y todos estos vectores, por así decirlo, pueden ser vulnerados de diferentes formas, ¿sí? Y somos muy descuidados precisamente como seres humanos en entregar nuestra información y en publicar nuestros propios vectores de autenticación digital. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sí, ya volveremos sobre ese punto más adelante. Y quería un poco
consultarles, bueno, en los últimos años hemos visto desde takeovers sobre gobiernos en América Latina, hemos visto instituciones muy sólidas en sector público, pero también en sector privado ser vulneradas. Y un elemento muy importante también tiene que ver con los activos y los títulos de capital, el dinero, los wallets electrónicos, ¿no? Hemos visto muchísimo sobre este punto. Desde la perspectiva de cada uno, me gustaría mucho consultarles cómo se ha venido mejorando este tema, porque si bien es cierto que, por ejemplo, criptomonedas o los medios de pago digitales tienen una lógica descentralizada y que exige como que igualmente un cambio en la metodología para proteger la información. Hace 2 años tuvimos muchísimas noticias sobre el robo de monederos digitales y este tipo de cosas, pero hoy en día, ¿cómo ha evolucionado la protección de los datos en este tipo de transacciones? No sé si pudiésemos comenzar contigo, Fabiana. Bueno, la cuestión de las transacciones a nivel digital, obviamente son un gran desafío. Últimamente hemos visto, digamos, robo de dinero de todo tipo, utilizado cualquier tipo de tecnología a su vez en la cual estemos transando dinero en forma digital. Recientemente hemos visto mucho el tema de que ya se las han ingeniado para robar con los pagos sin contacto, con NFC y demás. Y en cuanto a lo que es el sistema de las criptomonedas, como decías, que es un sistema descentralizado, eso sí le da una cierta garantía de seguridad porque podríamos decir que es algo está muy cercano a lo que es la blockchain. Obviamente esto no va a escapar del acceso criminal y por lo tanto se vienen implementando distintas medidas a nivel tecnológico y a nivel de la conciencia con la que el usuario utiliza las plataformas para tratar de impedir esto. Hoy ya lo mencionaba Juan el asunto, creo que era Juan el asunto del doble factor de autenticación. Eso yo creo que es un tema que no va a dejar de aplicarse a cualquier tipo de usuario de todo que tengamos. Eh, misma finalidad, ¿no? Proteger de que seamos nosotros quienes tengamos el acceso a nuestras cuentas. Por otro lado, y si bien ya te digo, las transacciones con criptomonedas y demás ya funcionaban un poco así, se van perfeccionando los medios de encriptación de los datos en tránsito en este caso, por supuesto también en almacenamiento en los servidores. Esto trae un poco un desafío porque, como decías, el tema criptomonedas está muy descentralizado y los requisitos de encriptación de cada lugar donde se guarden, por así decirte, los distintos nodos de las transacciones pueden ser difusos. Es una cuestión que se puede considerar que es a resolver, pero en general lo que se trata es cifrar la información en tránsito, o al menos lo hacen la mayoría de las aplicaciones con las cuales hacemos transacciones. Pero esto también está ligado a lo que es contar con tecnología de detección, porque quizás, y también lo mencionaban antes, el análisis del comportamiento. Quizás yo tengo una aplicación que lo encripta, quizás yo utilizo mi doble factor de autenticación y demás, pero aún así puede ser que mis dispositivos o de donde sea que yo entre a este tipo de aplicaciones sea intervenido, o sea, yo no lo tenga más encima, digamos, puedan haber descifrado mis contraseñas y es ahí donde viene como de necesario contar con tecnología suficiente aparte de esto que ya mencioné. Estamos hablando no solo de anti-phishing, la anti-malware, sino ya herramientas que tengan cosas un poquito más profundas que puedan analizar mi comportamiento diario. Estamos hablando de sistemas de detección de anomalías, como para ponerle un nombre. Mucho de esto usa inteligencia artificial porque es capaz esta tecnología de analizar durante el último tiempo qué tipo de transacciones yo estuve haciendo y alertar sobre una que no sea común. Podríamos decir que el sistema, o al menos desde nuestra posición, ver cómo la blockchain funciona y las transacciones con criptomonedas en forma encriptada y con todas las precauciones que yo pueda tomar para la ciberseguridad quedan insuficientes si yo no cuento con una tecnología aplicada al caso. Que de hecho, obviamente, hay un surgimiento importante de esta tecnología, no solamente de detección de anomalías, sino también que pueda monitorear mis transacciones en tiempo real, por supuesto, para poder llegar a hacer estas alertas. Perfecto, Germán, ¿qué pudiésemos agregar? Mira, yo veo ahí algo interesante.
y es que hay un poquito de cambio de paradigma sobre ese tema de la data. Venimos de un paradigma que creo que es viejísimo, antiquísimo, del tema de, lógicamente, tienes emisor, receptor, mensaje y medio. Y desde las primeras guerras nos cuidamos mucho en asegurar el mensaje, ¿no? En coge esto, métele criptografía, engorda el mensaje, que nadie pueda ver el mensaje, que el que se encuentre el mensaje no sepa qué está diciendo ahí. Es un paradigma antiguo que ha funcionado hasta hoy. Sin embargo, creo que está en altísimo riesgo por las noticias de hace un par de semanas de cómo la computación cuántica rompió el algoritmo de RCA, y eso ya pone en jaque, o sea, eso tiene una gravedad impresionante y pone en Mayúsculas, jaque sí. la estrategia que diseñamos, pero hay un cambio de paradigma mira, más allá del mensaje que quieras transferir, más allá de la data que quieras entregar de un punto a otro, pues no hay ninguna razón para que el emisor de ese mensaje esté teniendo contacto o esté hablando con un receptor que no quiere que reciba el mensaje. Entonces hay mucho cuidado en cuidar las puntas de emisor y receptor. Es decir, si yo no quiero que mi mensaje llegue a malas manos, pues tengo que estar pendiente de quién recibe mi mensaje. Y creo que, por ejemplo, temas de microsegmentación han ayudado a que esos canales se mejoren un poco. Esa tecnología ha ayudado mucho también cambiar un poco el mindset de dar la información como por comprometida, es decir, esta información va a comprometerse. Dar por hecho que está a comprometerse y crear un sistema que me permita trabajar con información que va a ser comprometida. Eso ha funcionado muy bien, pero yo creo que estamos ante un reto donde el avance tecnológico en temas de encripción, en temas de cuidar la data, hay un sofisma alrededor de la data. Y yo creo que hay ahí que el mercado tiene que reaccionar fuertemente a decir, oye, esta data está comprometida. Tienes que partir de que la data con la que estás negociando, que estás transfiriendo, está comprometida y comenzar a crear un ecosistema alrededor de eso. Creo que hay respuestas interesantes. La descentralización en blockchain es interesante, nodos de validación, nodos terceros de validación es una tecnología que está ayudando también a proteger eso. Y creo que nos va a tocar dar un paso rápido en temas de encripción, poder decir, oye, aquí esto ya fue, rápidamente decir esto ya fue y comenzar a pensar en el siguiente paso. Y creo que blockchain va a solucionar un poquito el problema en el que estamos metidos ahorita, donde la encripción ya comienza tal vez su fase de pérdida de valor. Juan, ¿cómo ves este escenario y cómo pudiésemos cerrarlo? Yo estoy totalmente de acuerdo con Germán. Creo que blockchain es un paso adelante. Creo que incluso entidades financieras que no necesariamente están negociando con criptos o con criptomonedas están empezando a utilizar blockchain y están empezando a hacer experimentos, están empezando a utilizarlo dentro de su plataforma para garantizar precisamente esa autenticidad de los datos, ¿no? O sea, esa integridad de los datos, mejor decirlo de alguna forma. Como lo dice Germán, podrían verse, pero también lo que se quieren es que no se modifiquen o que no se alteren o no se puedan utilizar para fines no deseados. Y algo también muy importante, creo que muchas veces pasamos por alto, es el no repudio, es poder garantizar, como lo decía Germán, que ese emisor y ese receptor realmente ven como un acuse de recibo de que sí están recibiendo la información y que sí son ellos quienes lo están haciendo, ¿no? Porque muchas veces también puede pasar esa omisión y decir, no, yo nunca envié este mensaje o yo nunca lo recibí y también esto puede ser utilizado para fraudes. ¿Qué es lo que me gustaría poner sobre la mesa? Es que siempre los chicos malos van un pasito adelante y precisamente utilizan Claro, estas tecnologías en nuestra contra, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, tú hablabas de los temas de criptos, cómo lo están utilizando también para fraude, por ejemplo, criptomonedas fraudulentas, donde las personas invierten en criptomonedas que no existen y pierden sus ahorros, o incluso en acciones, donde se ponen sitios de negociación de acciones o aplicaciones fraudulentas que parecen muy convincentes, muy reales. Las personas invierten un dinero allí, logran sacar un poquito de ese dinero para generar confianza, ¿no? Como los drug dealers, y después ponen grandes cantidades de dinero, sus ahorros, sus pensiones y lo pierden todo. Entonces,
Creo que incluso estas nuevas tendencias, como los criptos, como negociar acciones, están siendo ampliamente utilizadas en contra de las personas precisamente para vulnerarlos donde más les duele en su economía. Perfecto, muchísimas gracias. Y voy a introducir una pequeña pausa para recordarles a nuestros suscriptores que están en la sesión que, bueno, que el canal de chat está abierto para que compartan sus preguntas con los expertos. A mí me queda un par, así que necesito refuerzos, no me dejen solo, y compartan sus preguntas, ¿no? Bien, a lo largo de la semana, o es un tren hablar de inteligencia artificial, sus aplicaciones, sus capacidades. Pero siempre cuando intento yo hacer un ejercicio de empatía con el CIO y siempre pensando en aquellas empresas donde proteger la información es una responsabilidad que está sobre el mismo par de zapatos de quien estructura la data, quien garantiza la operatividad, porque así son nuestras empresas en América Latina. Quería pedirles a ustedes, si se quiere, algunas claves que el líder de TI en nuestra región tiene que tomar en cuenta a la hora de realmente exigir al proveedor que la inteligencia artificial esté al servicio de la protección de sus datos, porque al final esto es como un mantra que te está diciendo, sí, estamos utilizando motores de inteligencia artificial en la fase de monitoreo, pero el del ciberdelincuente también. Estamos utilizando determinados modelos de solución, pero ojo, que el ciberdelincuente también. Entonces, como decimos en Venezuela, pongamos orden en la fiesta y díganos, o les pido que por favor entonces, al momento de hoy, ¿qué debe valorarse de la inteligencia artificial para que nuestros IT Decision Makers tengan claro cuál es la solución que deben salir a buscar en el mercado? Quizás empezamos contigo, Juan. Bueno, es una pregunta que también creo que es difícil de responder de una forma muy, muy amplia o genérica. Ujú. Mira que muchos de los problemas que se presentan a nivel de IT y que son aprovechados por los ciberdelincuentes o por los cibercriminales, ni siquiera son cosas muy sofisticadas. O sea, ellos no necesitan siempre estar haciendo ataques muy sofisticados, explotando vulnerabilidades de día cero, tal vez con ayuda de inteligencia artificial para entrar a una empresa. A veces son temas como errores de configuración en Azure o en AWS que pueden ser fácilmente explotados. Algo donde se está utilizando inteligencia artificial y que creo que deberíamos buscar en cualquier tecnología, no solo en una tecnología de ciberseguridad, en un control de ciberseguridad, sino en mis propios controles o en mis propias tecnologías digitales, es asistentes de configuración. Que esos asistentes de configuración hagan un chequeo y digan, ok, si tienes unas mínimas prácticas que van a evitar una intrusión, por ejemplo, un acceso no autorizado. Seguimos muchas empresas, algo que se presenta mucho en nubes que no se habilita, por ejemplo, que se utilicen usuarios y passwords fuertes. Entonces, pueden romperse fácilmente los passwords con los que se está ingresando, por ejemplo, a la nube. Y ya pues allí tienes un gran lugar desde el cual apalancar un ataque más complejo, como un ataque de negación de servicio o atacar la propia infraestructura interna de una empresa. Entonces, creo que los asistentes de configuración son bastante necesarios y también es muy importante que las empresas entiendan que para poder eh, enfrentarse a este enemigo cada vez más sofisticado, cada vez armado también de tecnologías digitales para afectarnos, es necesario mejorar las capacidades de detección y respuesta. Y creo que también es un lenguaje decir, ok, yo no necesito bloquear todo, tener una solución que bloquee el 100% o el 99.99999%, que es, como lo dice Germán, tal vez un error de los vendors de ciberseguridad, decirte, mira, yo te tengo esta tecnología que te va a bloquear el 99.999% de cosas y yo sigo viendo hoy pliegos, por ejemplo, en los cuales las empresas dicen, necesito que se bloquee el 99.9999 de phishing. Es una mentira, es algo que eso no es real. Y de alguna forma nosotros lo ayudamos a que se cree esta falsa idea de estar protegido un 99.99%. Creo que es muy importante generar capacidades de detección y respuesta dentro de las organizaciones desde la filosofía. Cuando tú dices debo detectar,
estás diciendo, debo detectar algo que no bloqueé, algo que no pude evitar, algo que, como decía Germán, puede que ya esté comprometido. Debo detectar esto. Y si lo detecto, debo responder, debo ser capaz de responder. Entonces creo que la inteligencia artificial precisamente nos puede ayudar a detectar más rápido, ¿cierto? A que nuestros analistas, porque esto no es solo tecnología, sino que hace parte también de procesos y de personas. Entonces la inteligencia artificial puede mejorar mis procesos y que mis personas puedan detectar más rápido para tomar también acciones de respuesta más rápido. Entonces yo creo que allí es donde deberíamos enfocar los esfuerzos precisamente generales, mejorar mis capacidades de detección y respuesta a través de muchas tecnologías que pueden tener componentes de inteligencia artificial, pero que sirvan a ese fin, a mejorar las capacidades de detección y respuesta de las empresas. Ahora, esto no quiere decir que las empresas tengan que adquirir directamente estas tecnologías por sí mismas, que pueden ser muy costosas y tal vez no tengan la parte humana. Creo que una solución a esto es adquirir estas capacidades de detección y respuesta como servicio por parte de un trusted advisor o de un aliado de ciberseguridad que te permita transferirte esto. Así como muchas empresas adquieren de forma tercerizada sus capacidades de marketing o sus capacidades contables o sus equipos legales, de la misma forma, estas capacidades de detección y respuesta sofisticadas, apalancadas en inteligencia artificial, pueden ser adquiridas como un servicio. ¿Cómo lo ves tú, Fabiana? La verdad concuerdo un 99, no, un 100%. eh, un 99,99. 99, sí. No, concuerdo un 100% con lo que estaba mencionando Juan, pero me gustaría agregar que creo que, o al menos una parte de la pregunta que quizás yo entendí es la duda que le queda quizás a la persona que contrata, a la empresa que contrata, sobre cómo sé yo que esta otra empresa cumple este servicio que dice cumplir, ¿no? Que Sí. tiene, que su inteligencia artificial, digamos, o sus productos cuenta con estas ciertas características. Y bueno, es una pregunta difícil de responder porque cuando uno contrata un producto justamente es porque o no lo tiene o no lo sabe crear y demás. Con lo cual es bastante complejo. Y ahí es donde quiero traer a colación algo que quizás en Latinoamérica estamos un poco atrás, pero podemos apoyarnos en ejemplos de otros países, es tratar de aferrarse un poco a las normativas. Hoy en día a nivel internacional está empezando a crecer lo que es la normativa alrededor de la inteligencia artificial y su creación y su implementación y demás. Y un poco de lo que hay, por ejemplo, caso Unión Europea, empiezan a hacer una clasificación de la inteligencia artificial en cuanto a sus riesgos, y no solamente eso, sino se habla un poco sobre qué características tienen que tener los algoritmos al momento de su desarrollo. Si uno trata de investigar o más bien adquirir una herramienta de inteligencia artificial que cumpla ciertos procedimientos a la hora de su desarrollo y te pueda dar algunas respuestas, se podría decir que no necesariamente que estamos frente a una inteligencia artificial súper eficiente, sino que al menos vamos a estar frente a una empresa o un producto que sea claro en su funcionamiento. Una de las características más valorables de lo que son los algoritmos de inteligencia artificiales es la transparencia. Y otra característica que está ligada, que es la explicabilidad, que yo pueda como empresa o persona que crea algoritmos o trabaja con algoritmos, explicar cómo es que el algoritmo toma las decisiones que funciona, pero explicar la cadena completa de la toma de decisiones. Hoy en día eso, con lo que son las redes neuronales y demás, es un poco más difícil de explicar, pero se tiende o se pretende que esta explicabilidad esté al acceso de cualquiera. Entonces, desde mi postura, digamos, y es lo que quería agregar, que si yo quiero contratar, estaría bueno que al tener ese panorama de opciones, pueda yo ver qué empresa o qué producto me puede de alguna manera explicar mejor cómo funciona su sistema de detección, más allá de que me garantice la eficiencia o no, porque me pueden decir, como decía él, me cubre el 99,9999% de ataques, me los detiene y trabaja con inteligencia artificial y es lo mejor del mundo. Bueno, pero ¿cómo lo hace? Si yo no sé cómo lo hace o no me lo puedo explicar cómo me lo cubrió o por qué no me lo cubrió al ataque, no me lo tapó al ataque si es que no pasó, estoy trabajando con un producto incierto. Es como contratar a La una caja persona, negra. claro, la caja negra, estoy como contratar a una persona que no sé lo que hace, digamos. Y un poco del proceso también es importante, no es solamente, y es importante el resultado, y no solamente por
si yo quedo cubierto o no, sino también por las situaciones que se pueden desatar a partir de un ataque. Decimos, una empresa sufre un ciberataque y más allá de su pérdida financiera y todo lo demás, también ve afectado datos que muchas veces son de terceros, de otras empresas, de otros usuarios y demás. Y cómo yo llego y le explico a los usuarios, bueno, esto pasó porque el algoritmo no funcionó. Si vamos, supongamos, a un juicio, ¿qué digo yo ahí? O sea, como empresa, no funcionó y no sé cómo explicarte. Bueno, eso quería acotar, que también es importante evaluar o informarnos más sobre el producto que vamos a contratar, si hay una transparencia sobre su funcionamiento y por sobre todo si nos pueden explicar cómo llega a donde no llega. Obvio, seremos nosotros quienes decidamos contratar o no, pero me parece un punto muy interesante a la hora de hablar de algoritmos. Perfecto. Germán, ¿qué sumar ante estas dos perspectivas tan interesantes? Pues mira, cuando tú haces la pregunta de ponerse en la empatía de un CIO que está corriendo su organización y que llegan las ofertas de inteligencia artificial y enmarcándolo en ciberseguridad, desde el humo vemos algo como tres puntos importantes y utilizamos mucho la analogía de que ese CIO es como un piloto de un avión. Ya. Y cuando a un piloto de un avión tú le dices tienes que utilizar inteligencia artificial, nosotros enmarcamos en que su atención debería estar, o recomendamos que su atención debería estar en tres cosas. La primera cosa es que sea inteligencia artificial aplicada a que gane visibilidad anticipada. O sea, que sea algo que le permita ponerle en su radar cosas que no está viendo, como decía Juan, cosas que no está detectando, cosas que están funcionando mal. O sea, que le permita agilizar su proceso de decisión y que le ponga al frente, ya que es un piloto, oye, te ponga al frente información que puede ser relevante para la toma de decisiones del CIO en cuanto a ciberseguridad. Entonces, un CIO debería estar pensando en una solución que tenga inteligencia artificial, que en primer lugar le traiga data ejecutable y visibilidad anticipada de lo que podría estar saliendo mal o de algo que necesita su atención. Eso sería lo primero que vemos. Lo segundo debería ser inteligencia artificial aplicada a automatizar y a responder rápido, ¿sí? Que le permita decir, oye, yo estas cosas sé que la inteligencia artificial las va a responder de manera más eficiente, en menor tiempo posible, con más data disponible. Entonces, que le permita automatizar procesos, que realmente le diga, oye, esto ya no lo estoy haciendo yo, ¿sí? Mi control de flaps para aterrizar ya no lo hago yo manualmente, ya sé que, o sea, la inteligencia artificial ya sabe que hay que ponerlo a 30 grados y que hacerlo de esta manera y que lo hace mucho más rápido. Entonces, en ciberseguridad, entonces, primero algo que me dé visibilidad, segundo algo que me dé respuesta automática, que me ayude a automatizar, y tercero algo que realmente me dé eficiencias, porque si no me da eficiencias, pues voy a tener ahí como un lorito diciendo cosas y haciendo cosas, ¿sí? Pero que no me está dando eficiencias, que realmente me permita, por ejemplo, a un piloto y le permite salir de la cabina, tomarse un café, hablar con los sobrecargos, saludar. Eso hace 30 años no se podía. Si lo pongo ese símil en el mundo de ciberseguridad, algo que me permita, por ejemplo, no tener una operación 7x24, o que el operador de ciberseguridad se pueda ir a su casa tranquilo el viernes porque sabe que hay algo basado en inteligencia artificial respondiendo a esa primera capa, eso es una eficiencia. Otra eficiencia es la cantidad de alertas y la cantidad de notificaciones que recibe la gente en ciberseguridad es muchísima. Entonces, poder reducir esa cantidad de alertas, que algo se encargue de esas alertas y a mí me llegue lo que es relativamente importante. Entonces yo me jugaría, si yo fuera un CIO, en pensar que está pensando en inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, me la jugaría a la visibilidad, a la automatización y a la eficiencia. Enmarcado en lo que haga mi empresa, lógicamente, ¿no? Porque pues de ahí pueden salir miles de ejemplos. Correcto. Gilberto Sevilla, este mensaje va para ti. No sé si esta fase final de la aproximación de los expertos a mi última pregunta cubre la tuya. Si te parece ok, me dejas saber. Si no, al momento de los Q&A vuelvo a tu pregunta, ¿no? Igual para Juan Hernández, que tengo anotadas las inquietudes. Pero si de alguna manera me parece que esto último que han dicho los expertos va un poco en la línea de tu pregunta, si te parece bien, entonces omitimos hacerla al final. Fabiana mencionaba un elemento interesantísimo que tiene que ver con cómo las normas
como estándares de calidad operativos o funcionales, pueden ayudar tanto a gobiernos como a empresas a definir parámetros. En este sentido, ¿cómo estamos en América Latina? O sea, ¿realmente estamos avanzando hacia una interrelación de empresas, gobiernos y otros actores claves en torno a establecer parámetros? ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva regional, Juan? Soy un convencido de que en la práctica debe ser totalmente colaborativo y es algo que realmente no ocurre mucho. Ok, Realmente deberíamos colaborar más, dejar tanto secretismo, ser mucho más abiertos, por ejemplo, de lo que pasa en una empresa que puede ser vulnerada o brechada, porque esto puede permitir que otra organización no pase por lo mismo. Entonces, creo que desde el punto de vista solo de la ciberseguridad, debería ser una práctica mucho más colaborativa, donde intervenga tanto gobierno, empresas privadas, vendors de ciberseguridad, ser mucho más colaborativos, compartir mucho más conocimiento, compartir mucho más experiencia y poder de alguna forma crear como una seguridad de rebaño, si se pudiera decir de alguna forma, a partir de este conocimiento. Lastimosamente en el mundo real esto no ocurre. Cada vez que una organización es comprometida, es muy difícil que realmente se conozca por parte de la misma empresa qué fue lo que ocurrió. Y por eso entra precisamente la parte normativa, la parte legal, a de alguna forma obligarlos a contar qué es lo que ocurrió, ¿no? Cuánta información pudo ser comprometida, qué información de sus usuarios pudo ser comprometida, notificar a sus usuarios, por ejemplo, de esta información comprometida muchas veces se hace por obligación y no realmente como una acción real y ética de las empresas. ok, Entonces, también creo que hay que rebatir esto me lo dijo un amigo, hay que rebatir un poco el término de la reputación, ¿no? Siempre estamos muy enfocados en si se afectó la empresa se terminó. Y realmente la experiencia indica que muchas veces esto no ocurre. O sea, la reputación se puede ver afectada, pero termina de alguna forma la empresa recuperándose a veces más rápido, a veces más lento. Y creo que realmente algo que podría ayudar a que la reputación no se vea tan afectada es ser transparentes. Es indicar, ok, tuve esta afectación y estoy tomando estas acciones para corregirlo o para evitar que vuelva a ocurrir o para mitigar el alcance o mitigar el daño. Entonces creo que precisamente esta transparencia, ser mucho más abiertos, ser mucho más colaborativos, incluso va a mejorar a que las organizaciones no vean tan afectada su reputación y que finalmente ganen algo, que es lo que buscan todas, tal vez sin saberlo, ese nuevo diferenciador de negocio, que es eh, la confianza digital. Entonces creo que ese es el objetivo final, a través de colaborar, a través de ser más abiertos, llegar a tener una confianza digital entre todos los de la cadena. Germán. Bueno, en ese tema, digamos que yo veo dos cosas interesantes como dos caras de la moneda. Primero, creo que en Latinoamérica estamos en una trayectoria muy interesante y muy buena en cuanto a iniciativas gubernamentales, en cuanto a esquemas de colaboración. Entonces ves cosas pasando en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, las agencias de seguridad digital, que además están legisladas por el gobierno y comienza a pasar una cosa, ¿sí? El intercambio de información en los CECIR del gobierno, en el CECIR del ejército, en el CECIR de salud, del CECIR financiero, o sea, comienzas a ver que hay una trayectoria muy interesante en cuanto a colaboración en ciberseguridad. Eh, Desafortunadamente tiene el tema político y partidista en todos los países que hace que se demoren, sobre todo le ponen unos temas que se demoren, pero hay una buena trayectoria. Pero por el otro lado es súper preocupante el tema del compliance y de la regulación. Ujú. ¿Por qué? Porque al final del día, y voy a robarme un ejemplo que utiliza mucho el doctor Zero Trust Chase, que dice, cuando tú te subes a un avión y te obligan a ponerte el cinturón de seguridad, tú estás en compliance, ¿cierto? Porque la FAA dice lo que hay que hacer es esto, y reguló y dice, este es el compliance para montarte en un avión y es ponerte tu cinturón de seguridad. Seguramente eso te va a ayudar si hay una turbulencia de que no te rompas la cabeza con el techo del avión. Pero si la cosa en el avión se complica,
ese compliance no te va a salvar la vida. Y ahí hay un punto delicado en que los gobiernos y los mercados empujen un compliance y el compliance se vuelva la respuesta al problema de ciberseguridad. Okay. Y ahí hay que ser crítico en decir, ok, está el compliance, me va a ayudar, estoy en compliance, pero esto no me va a salvar la vida. Y si los gobiernos comienzan a impulsar primero un comportamiento basado en compliance y regulación, nuestras organizaciones van a cumplir con el compliance y adivina qué va a pasar. Va a pasar lo que ya sabemos, pero estando en compliance. Entonces, digamos que es la mirada, me quedo con el lado positivo, que es que tenemos buena trayectoria, pero hay que ser un poquito críticos con los temas de regulación y compliance. Fabiana, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a nivel Latinoamérica, como acaba de mencionar, por ejemplo, y para ponerlo más a tierra la cuestión de lo que está pasando, estamos viviendo un momento en el que todos los países están revisando sus normativas, más que nada las de datos, revisando porque la mayoría originaria, ¿no? Caso Argentina, por ejemplo, tenemos una norma todavía de más de 20 años, vigente hasta la actualidad, que no mencionaba siquiera la palabra Internet. Y no solamente eso, por ejemplo, lleva 4 años en tratamiento el nuevo proyecto de ley, que cuando se sancione ya estará retrasado, porque hace 4 años ya estábamos, pre-pandemia también estábamos en otro momento. Sin embargo, tenemos otros países que van un poco más rápido, caso Chile, que es muy llamativo, Brasil, que tienen leyes de datos más robustas. Y lo que decía recién él, bueno, cuestión ley compliance, yo creo que más que nada contar con una buena ley robusta, porque nosotros llevamos, digamos, ya hace varios minutos hablando sobre lo que debería hacer la empresa, qué producto tiene que contratar la empresa, dentro de un ideal nuestro como profesionales de ciberseguridad. Pero la realidad es que la empresa hace lo que puede con el conocimiento que tiene Eso y por es. sobre todo con el dinero que tiene, ¿no? Por ahí no hay tanto presupuesto en ciberseguridad o hay un poco de ignorancia de lo que puede suceder, quizás ese sea el punto más fuerte. Y lo único que le importa a la empresa a nivel legal es, quiero cumplir tal cosa para no tener la multa. Y ahí se quedan. Entonces es importante que las normas sean robustas porque es la única manera, lamentablemente, en cierto punto a nivel empresarial y organizacional, lamentablemente la ley tiene que venir a decir, bueno, mínimamente hacemos esto. Esto es la base mínima para garantizar el derecho de la ciudadanía, porque en definitiva estamos protegiendo los datos personales, en este caso, hablando en este caso. Si no se cumple esto, bueno, lo más probable es que pase tal y tal cosa, todas las consecuencias negativas de las que venimos hablando. Y bueno, ¿cómo es el medio coercitivo? Bueno, la multa. Y hay que cambiar este paradigma de pensamiento a nivel empresarial. No es que yo cumplo la normativa para no pagar la multa, que es quizás el pensamiento más común de la actualidad. Están todos preocupados porque dicen, bueno, mi sistema está totalmente fuera de lo que es la norma que se viene o la nueva y tengo miedo de pagar la multa. Bueno, por eso están cambiando todas las empresas de Latinoamérica, por miedo, vamos a decir. Y en realidad lo que se busca con la normativa y con la nueva tendencia de ciberseguridad es cambiar este paradigma, cambiar esta vista, no seguir la norma porque la norma sea obligatoria y porque tenga una consecuencia patrimonial, sino seguirla porque lo que se busca es que la norma sea una guía para la creación de infraestructuras de ciberseguridad robustas. Si vemos, tomo de ejemplo la ley de protección de datos de Chile a punto de sancionarse o su ley de ciberseguridad que a mí justo estuve trabajando muy de cerca con Chile, entonces pude profundizar más en el tema. Son leyes muy completas, muy completas que abarcan te diría que de 0 a 100 casi todos los aspectos de la ciberseguridad y la protección de datos. Y lo que busca la ley no es necesariamente multar ni obligar, o sea, sí, por supuesto, termina obligando porque es una ley, sino lo que busca es establecer, bueno, qué aspectos de mi infraestructura yo tengo que mejorar y qué estándares tengo que seguir y tengo que compartir con el resto a su vez para asegurarme de que los datos que estoy utilizando sean seguros. Si todas las empresas de Chile, en este caso, cumplen con esta normativa, que es lo que deben hacer, estaremos asegurando que toda la sociedad a nivel digital está trabajando sobre una base mínima. ¿Puede ser mejor? Por supuesto que sí, pero al menos lo mínimo lo tenemos cubierto. Y si soy una empresa que antes no tenía una infraestructura de ciberseguridad o no tenía la más mínima idea de dónde estaba parado, tener esta nueva normativa permite hacer un análisis de cuál es la situación actual
y en base a eso empezar a acomodarse y lograr un objetivo del que quizás antes de la norma estaba muy lejos o ni siquiera se había puesto, pero que en definitiva iba a ser necesario. Entonces, me parece que a nivel LATAM está muy bueno este proceso que estamos teniendo de creación y actualización de normas, pero que estamos un poco atrasados en cuanto a los tiempos, como mencionaba Germán, los tiempos políticos lamentablemente son mucho más lentos que lo que es el avance tecnológico, pero también estamos, no es la palabra atrasados, creo que mucho se está abordando desde esta perspectiva de norma y multa y no tanto de cuál es el objetivo realmente. Creo que en eso es algo que todavía vemos que hay que cambiar. Y es por eso quizás la razón por la cual lo que más falta en ciberseguridad a nivel empresarial no solamente es conocimiento, sino es inversión. Una vez que se tome conciencia y se invierta, todo lo demás va a poder cumplirse realmente, porque al fin y al cabo es lo más difícil de obtener. Correcto. Yo un poco les comparto, estoy basado en España desde hace algunos años y un poco lo que he podido ver en los últimos 5 es primero que en la gestión de las normas para la regulación en torno a los datos, primero se ha salido de los entes ejecutivos más afectados por los cambios políticos. Uno, se ha creado un instituto de ciberseguridad que va en dos vías. Uno, en generar normas que no sean punitivas para las empresas después de haber sido atacadas y por otro, desarrollar toda una campaña al usuario final de su vulnerabilidad primero, pero también de la capacidad de protección que tiene, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a ver que en los noticieros de horario premium comienzan a salir no solamente casos de violencia urbana, sino de casos de ciberataque, ¿sabes? La abuela contando cómo la estafaron, se comienzan a producir cambios también en la conducta social, ¿no? Yo creo que estamos a puntito y eso nos hace saltar un tema que era fundamental para mí en la agenda, pero que estamos a contrarreloj, que es un poco la postura personal, ¿no? Que sobre la cual deberíamos estar todos de cara al fraude. Quisiera pedirle dos claves a cada uno, y luego pasamos a las preguntas porque estamos retrasaditos con el tiempo. Juan, ¿cómo crees tú que debemos en lo personal abonar a una cultura que nos proteja del fraude electrónico? Bueno, yo creo que algo muy importante es ser mucho más cuidadoso con nuestra información personal. Siempre nos quejamos, por ejemplo, de poder ser víctimas de fraude, que el banco no hizo lo suficiente o la empresa no hizo lo suficiente o no tenía las tecnologías adecuadas, pero muchas veces nosotros entregamos nuestros factores de autenticación o nuestra identidad digital sin ningún tipo de cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en redes sociales estamos indicando con quién comemos, dónde comemos, cuándo comemos, ponemos fotos de nuestros hijos, ponemos nuestras rutinas, nuestros hábitos, son fácilmente rastreables en las redes sociales. Hubo un caso en Colombia donde un grupo de ciclistas que utilizaban alguna de estas aplicaciones donde indican sus rutas fueron robados precisamente en una parte donde no había muchas personas porque ya los delincuentes sabían Que por cuándo ahí pasaba. corrían, por dónde iban a pasar y fueron robados allí sus bicicletas que son bastante costosas además. Entonces, somos muy descuidados con el uso de nuestra información personal. Hace 2 años o 3 años estaban de moda estas aplicaciones donde se utilizaban filtros de cómo me voy a ver como viejito, cómo me voy a ver como bebé, cómo me voy a ver de tal forma y nadie paraba un momento en ver los términos y condiciones de esas aplicaciones. ¿Qué iba a pasar con esa biometría que entregamos sin ningún tipo de cuidado? Y muy posiblemente esto se utilizó para entrenar inteligencias artificiales, precisamente en deepfake y otras eh, tecnologías. Entonces, esa es mi recomendación, ser mucho más cuidadosos con nuestra información personal, ser mucho más eh, 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 guardar nuestro secreto, ¿no? Guardar dónde vamos, con quién estamos. Las imágenes de los niños es de mucho cuidado. Puede ser utilizada fácilmente para fraude, para estafa, para extorsión. Muchas personas, por ejemplo, están sufriendo extorsión porque le muestran una foto de su nieto. El abuelito piensa que realmente tienen a su Lo nieto tienen. y
realmente no se detienen un momento a pensar y llamar al papá a ver si está con el nieto y rápidamente están entregando el dinero y realmente no estaba secuestrado o no estaba retenido y esto ocurre más de lo que pensamos. Entonces, mi recomendación es, seamos mucho más cuidadosos con nuestra identidad digital, seamos conscientes que cada vez que ponemos una foto en una red social, cada vez que utilizamos estos programas, estas aplicaciones, estamos compartiendo información que puede ser usada en nuestra contra. Vale, Fabiana, ¿algún consejo adicional? Creo que más allá de la tecnología y demás, sí se reduce un poco a lo que dice Juan, a tomar conciencia de lo que significa tener una identidad digital y de que del otro lado tenemos muchas personas con objetivos maliciosos y se pueden aprovechar de nuestros datos, de nuestra imagen, de todo lo que tenemos, lamentablemente. Pero voy a citar a una persona hace poco, me dijo y se me acaba de borrar el nombre, lo tenía hace un segundo, en una charla, me habló de esta reflexión, de si yo me pongo a pensar o le pregunto a mis amigos quién soy yo, me dirían, bueno, sos Fabiana, tenés 32 años, trabajás en ciberseguridad y todas las cosas que saben de mí, que yo les conté, por supuesto, o se enteraron. Y me hizo esta pregunta, me dijo, si ellos no supieran eso, o vos no supieras que vos sos eso, todas estas características tuyas, ¿quién serías? No serías vos, o no sabrías quién serías. Lo mismo sucede a nivel digital. Toda esa información que hay ahí sobre nosotros no es información sobre nosotros, sino es lo que somos nosotros, digamos. Sin esa información, nosotros no somos. Entonces, lo que se hablaba era de no pensar, bueno, mi información como algo separado de mí. Mi información, mis datos son parte de mí. Entonces, cuando yo estoy entregando esto públicamente en las redes, estoy dando una parte de mí que la pueden utilizar con cualquier finalidad. Y es una reflexión que la verdad me gustó mucho porque siempre hablamos, no entregues tus datos como si mis datos fueran una cosa que yo voy y la tiro adentro de la computadora. Y no, mis datos son míos, son parte de mí. Y quisiéramos realmente que alguien sepa todo lo que hacemos y nos ponemos a pensar lo que, caso de los ciclistas, ¿no? Yo quiero que alguien sepa todo el tiempo dónde estoy, qué estoy haciendo, qué me gusta, qué no me gusta, con quién salgo. Bueno, si lo pienso así, no, yo no estaría contándole al vecino todo lo que hago todo el día. Parecería raro si mi vecino viene y me dice, che, ayer estuviste dando vueltas en la bicicleta alrededor de la montaña. Bueno, sería raro. Bueno, eso pasa y es algo que en cierta medida lo provocamos nosotros en las redes y creo que si nos ponemos dentro de esta perspectiva, por ahí las personas podrían decir, bueno, ¿qué estoy haciendo realmente? No, no está bien que alguien lo utilice con una finalidad maliciosa, pero un poco de la información que se usa está bajo nuestra responsabilidad luego publicarla, así que creo que es reflexionar más que nada el valor o qué es lo que mostramos de nosotros al momento de publicar absolutamente todo lo que tenemos, ¿no? Correcto. Germán, te delego una de las primeras preguntas que nos hicieron. ¿Es correcto asesorar al CISO de las empresas en torno a la necesidad de integrar soluciones que ya existen, pero que además se eduque a los colaboradores internos para reducir la brecha de vulnerabilidad? ¿Es correcto educar? Sí, es correcto educar. Definitivamente es correcto educar, es correcto asesorar al CISO como para que haya planes de educación. Sin embargo, puede ser peligroso solo fijarnos en eso. O sea, yo creo que el CISO tiene que tener una posición proactiva, una posición de estar bajo ataque, de estar vigilante, y a veces la educación nos pone en una asunción oye, ya está educado, a él no le va a pasar. No, espérame un momentico, edúcalo, pero tú tienes que estar vigilante de que así esté educado, puedes tener problemas con su usuario. Porque ya Germán adelantó su visión para Juan y para Fabiana. ¿Cuáles son los factores diferenciador que CISO y CIO tienen que tomar en cuenta de un proveedor de soluciones de ciberseguridad? Fabiana, tú primero. Bueno, yo reitero lo que había dicho, tratar de ver qué tanto me puede explicar la empresa que yo contrate sobre cómo funciona el producto. Pero otra cosa que también hablamos mucho en ESET no es solamente qué me puede explicar, porque por ahí yo como directivo de una empresa viene y me explica y bueno, yo no lo comprendo realmente o no lo comprendo 100%, sino también la posibilidad que tengamos de probar. Hay organizaciones, empresas, bueno, caso de SET, para nombrar justamente porque lo tengo a la mano, no porque diga que SET es la empresa ejemplo, digamos.
obviamente, sino que, por ejemplo, lo que se hace no solamente es explicar, sino decirle, bueno, si realmente querés saber cómo trabaja, bueno, vamos a hacer una prueba de concepto, vamos a llevar a que puedas ejecutar y probar el producto en tus sistemas, así lo vas viendo y te vas sacando las dudas. Si una organización quizás no te da esta oportunidad de probar, de implementar para que vos lo puedas ver, no es capaz de explicarte perfectamente o correctamente cómo usar el producto. Entonces, la oportunidad que te den de probar, de vos ver si funciona para tu necesidad, creo que es un factor determinante, porque más allá de que yo pueda leer todas las características o me las cuentan, si me dejan probar, poner las manos ahí, traer gente que la vea cuando pasa tal o cual situación, va a ser un determinante porque yo voy a decir, bueno, sí funciona, estoy viendo cómo funciona, cómo puedo pedir ayuda y demás, a diferencia de si yo quiero contratar un producto que no lo puedo tocar, digamos. Es como irme, como cuando compro ropa sin internet, que no sé si me va, por internet, que no sé si me va a quedar bien. Bueno, mismo caso. Eh, Realmente es un poco más, a veces cuando es importante que nos quede bien la ropa, nos vamos y nos probamos a ver si nos sentimos cómodos. Bueno, mismo caso para el producto. Yo recomendaría que poder probarlo sea un factor determinante. Perfecto, Juan. Micrófono apagado. Bueno, esta pregunta creo que es bien difícil, ¿sabes? No parece, pero es bien difícil. Yo estaba reflexionando un poco sobre lo que dijo Germán, sobre lo que dijo Fabiana, incluso sobre lo que se habló de compliance, y creo que todo va por el mismo camino, hace el mismo sentido. Me pone a pensar yo un poco en el compliance, y el compliance realmente lo usamos, como lo dice Fabiana, por miedo, y también muchas veces porque es un blocker de acceso a un tipo de negocio, ¿no? O sea, tengo que estar certificado en PCI para poder utilizar información de tarjeta de dientes, tengo que estar certificado, no sé, en ISO 27000 porque una licitación me lo obliga. Te Y lo una vez obligas. se pasa ese proceso de licitación, se olvidó y realmente no se está utilizando esa herramienta como el compliance como una herramienta para un objetivo más grande, para mejorar, no sé, el producto y servicio que se está generando. ¿Y por qué me volví a esto? Porque yo creo que lo que debe entregarme un proveedor de ciberseguridad o un proveedor de tecnología es algo que me ayude a mejorar mis objetivos de negocio, a que yo tenga mejores productos y servicios, mejore mis procedimientos internos y que no sea simplemente algo que tengo que adquirir por adquirir. De nuevo, yo puedo adquirir una tecnología muy sofisticada y si al final no está integrada en un objetivo estratégico importante, va a ser una tecnología que va a ser abandonada, que va a estar allí como un pisapapeles y no va a estar funcionando. Entonces yo creo que lo que debemos esperar de nuestros proveedores es que nos entiendan, entiendan cuál es nuestro dolor y que ayuden a no solo solventar ese dolor o solventar ese objetivo, sino que me entreguen realmente valor a la organización, que ayuden a que mi valor como organización vaya creciendo, vaya aumentando y vaya también volviéndose cada vez más eficiente. Entonces, creo que lo que necesitamos es empatía, que el proveedor me entienda, se ponga de mi lado y sepa cómo utilizar su tecnología para para mi éxito, no solo para que él gane dinero o para que se lucre, sino también para que realmente cubra un objetivo dentro de mi empresa y me ayude a ser mejor. Y creo que aquí incluso poniéndome desde el lado, por ejemplo, de un vendedor de ciberseguridad que tal vez no tiene ese conocimiento uno a uno de sus clientes, creo que aquí hay un eslabón del mercado o eslabón del negocio, que son los partners o los canales de ciberseguridad o los integradores o los proveedores de ciberseguridad que realmente pueden utilizar todas las tecnologías y realmente dar un servicio de valor agregado a sus clientes finales. Perfecto, bueno, muy bien. Juan Alejandro Rodríguez Aguirre, director de soluciones de ingeniería para América Latina de Sonic Wall, Germán Patiño, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Lumo Technology y Fabiana Ramírez,
ese Security Researcher. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un panel que se nos fue un poco el tiempo, pero que ha valido la pena poderlos escuchar. Y bueno, estamos súper agradecidos de verdad de la generosidad que han tenido de compartir sus conocimientos con nosotros. A las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias por estar allí toda la semana. Son los que le dan sentido a toda esta iniciativa. Recordarles que en la página web de las jornadas, en minutos, estaré colgando el enlace del streaming de esta sesión, que mi equipo de edición estará quitando todos mis tartamudeos de esta sesión para luego entregarles un video bien conformado y en regla que les estaré haciendo llegar por HTML el lunes con una tabla con las 5 sesiones y los videos, y que bueno, ya estamos trabajando para el calendario de 2025. Que tengan un excelente fin de semana. A los expertos, muchísimas gracias de nuevo y que bueno, ojalá podamos conversar muy pronto. Que tengan un excelente fin de semana, que hoy es viernes, ¿va? Gracias a Gracias. todos. Hasta Hasta luego. luego.